Hablan de ella como la campaña más dura del año y para muchos ciudadanos lo es. El mes de diciembre es el último periodo del año para las asociaciones que reciben en gran parte sus fondos de las administraciones públicas y de entidades colaboradoras. A estas alturas de ejercicio, se llega con escasos recursos económicos y se hacen necesarios sobreesfuerzos para poder afrontar las campañas de frío y los aumentos de demandas. Así, la Diputación de Valencia ha estado, durante las fiestas, compartiendo la entrega de alimentos y juguetes en varias poblaciones de la provincia a través de entidades con las que colabora, como el Banco de Alimentos, Cáritas, la Asociación Valenciana de Caridad, Cruz Roja o San Juan de Dios, la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, la Asociación Compartiendo Solidaridad, entre otras. Des de l'Observatori Social, que durant tot l'any portem colze a colze en els ajuntaments per saber aquestes necessitats, ha estat destinat a col·lectius molt importants per a tota la societat. Per una part, pels xiquets, per els menjadors d'estiu, en aquestes beques de menjadors, perquè no tingueren cap problema nutricional, i de la mateixa manera era necessari al finalitzar l'any ficar-se en contacte una vegada més per aquestes sol·licituds i, a més, aquestes peticions que tenien per part d'aquestes associacions que han estat ahí treballant tot l'any. N'hi ha que donar-los també, en certa manera, aquest respiro perquè pogueren aplegar encara a més famílies que solen aplegar ells durant tot l'any. Como explica Isabel Tortajada, de San Juan de Dios, en estas fechas hay gente que necesita no solo alimentos, sino también un techo, mantas y ropa de abrigo. La ayuda que nos ha dado la Diputación de Valencia ha sido un bálsamo para seguir atendiendo de una forma con más profundidad a familias con sus hijos a cargo a través del menú preparado que hemos hecho durante estas fechas. Hemos repartido alimentos a familias, a personas que están solas, que tienen unas pensiones bajitas, a personas que tienen dificultades para acceder a otro tipo de recursos sociales, pero que aún quieren permanecer en sus casas. Les hemos dado mantas. Igualmente, Cáritas ha llegado desde 11 economatos a miles de personas, repartiendo leche de manera gratuita y alimentos y productos básicos a precios muy reducidos, que son financiados con donativos y subvenciones que recibe esta asociación diocesana. Esta aportación de la Diputación que nos ha permitido coger un poquito de aire y por lo menos atender un poco extraordinariamente a las familias durante estos días tan importantes y que afortunadamente vamos a tener también un tiempo para aprovechar esta ayuda y ayudar, valga la redundancia, a los beneficiarios de este economato. Casa de la Caridad ha podido ampliar su despensa y servir unos menús más especiales durante estas fiestas, mientras que el Banco de Alimentos no solo ha repartido la comida que distribuye habitualmente a los usuarios que acuden a sus sedes, sino que además ha colaborado muy activamente con otras asociaciones, proporcionando parte del abastecimiento adquirido con la ayuda de la Diputación. Diputación es mucha Diputación y Diputación es un sitio. Es un ente valenciano donde cualquier problema vas de Diputación y lo que en otros entes te cuesta a lo mejor, primero conseguir hablar con alguien cuesta mucho y después conseguirlo más. Y Diputación vas y vienes casi como que alguien dice con el talón en la mano. Y muchas gracias a Diputación porque yo con Diputación no tengo miedo a nada y esa es la verdad. Con acciones muy similares ha comenzado el año la Asociación Compartiendo Solidaridad, que tiene su centro logístico en el barrio del Cristo, entre Quart de Poblet y Aldaya, y que ha distribuido centenares de juguetes a niños de familias en riesgo de exclusión social.
La Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, que preside Elisa Juan, también mostró su agradecimiento al presidente Rus el día que anunció las ayudas navideñas y que ha contribuido a repartir ropa de abrigo y la posibilidad de utilizar un espacio para aseo personal. De cosas de comer se les da de todo, y también lo hemos invertido en comprar una lavadora que es para el beneficio de los que viven sin techo en la calle, que les lavan la ropa en la asociación Natania. La lavamos aquí, pero se duchan en la asociación Natania, que está en la calle Lepanto. Colaboramos con ellos. Y hemos comprado el detergente, el Marsella y todo lo que hace falta para lavar la ropa. Como no, Cruz Roja ha dispuesto de la ayuda de la institución provincial para sufragar la compra y distribución de alimentos y ropa de abrigo en los distintos servicios que ofrece esta organización, que cumple este año su 150 aniversario en Valencia. Per a mi ha sigut moments molt emotius perquè ha pogut veure els xiquets com s'acostaven al rei Magos per a replegar els seus xoguets, que per primera vegada en moltes famílies eren xoguets nous, no eren xoguets de segon mà, i això era important també, el que pogueren tindre aquests crios i aquests xoguets. També ha pogut comprovar altres associacions, altres entitats com han tingut també aquesta referència de les persones sin techo, que han volgut acollir-los també aquests dies en més calor i en més proximitat. Igual, altres entitats en donar menús especials, perquè també estan en el seu dret i tenen tot el dret del món, perquè és de justícia que aquests dies de Nadal, per tots els que han sigut uns bons Nadals.